El sol apenas despuntaba sobre la Ciudad de México cuando los titulares comenzaron a replicarse en todos los portales de noticias. El Papa León XIV rechaza visita privada solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que parecía una simple formalidad diplomática se convirtió en un terremoto político, mediático y espiritual. Ningún analista lo anticipó. Ningún funcionario lo supo explicar. Ningún ciudadano quedó indiferente. Todo comenzó con una carta, una misiva oficial sellada por el Vaticano con lenguaje mesurado pero firme. Decía, sin rodeos, que su santidad no consideraba pertinente aceptar la invitación privada extendida por la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Las redes se estallaron, los periodistas corrieron a los micrófonos. Las teorías comenzaron a proliferar como fuego sobre pasto seco. ¿Era un rechazo a la figura de Sheinbaum? ¿Una crítica velada a su gobierno? ¿Una afirmación de principios religiosos? Nadie lo sabía. Pero todos tenían algo que decir. Antes de continuar con esta historia que ha dejado sin aliento a todo un país, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí analizamos a fondo los eventos que marcan un antes y un después en la historia política y social de nuestro tiempo. Si no quieres perderte ningún detalle, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Lo cierto es que esta decisión del Papa León XIV no fue solo un desaire diplomático, fue un mensaje. Uno que aún hoy, días después del comunicado, sigue siendo descifrado con atención por expertos en política internacional, teólogos, diplomáticos y ciudadanos comunes. Porque, en el fondo, la pregunta es simple pero poderosa. ¿Por qué? La presidenta Sheinbaum había sido electa con una mayoría contundente. Representaba el inicio de una nueva era. Una mujer en la presidencia por primera vez en la historia de México. Científica, racional, con una visión moderna del Estado. Para muchos, un símbolo del México que quiere avanzar. Su acercamiento al Vaticano era visto como un gesto de apertura, de respeto a las tradiciones religiosas de millones de mexicanos. Por eso, la negativa dolió y desconcertó. Hasta ese momento, nadie imaginaba un escenario de rechazo. La tradición indicaba que cualquier presidente, especialmente en su primer año, buscaba fortalecer lazos con figuras clave del escenario global. Y el Papa, como líder espiritual de millones, era una de esas figuras. Había precedentes. En el pasado, los papas habían recibido a mandatarios mexicanos, incluso en medio de tensiones ideológicas. Pero esta vez fue distinto. Algunos comentaristas intentaron suavizar el asunto. Dijeron que no era un rechazo personal, sino una cuestión de agenda o logística. Otros, sin embargo, señalaron que el tono del comunicado dejaba entrever una postura más profunda. Una decisión pensada, deliberada y con implicaciones mayores. Una negativa que no solo respondía a la política, sino a algo más arraigado, más doctrinal, quizás más personal. Y así, mientras el país amanecía con más preguntas que respuestas, en los pasillos del poder comenzaba a gestarse una tensión silenciosa. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. Algo se había quebrado entre México y Roma, y solo estábamos comenzando a entenderlo. Claudia Sheinbaum Pardo no llegó a la presidencia por azar. Su ascenso fue producto de décadas de preparación, lucha y convicción. Nacida en la Ciudad de México, de origen judío, hija de científicos comprometidos con la justicia social, desde joven mostró una mezcla singular de racionalidad técnica y sensibilidad política. Se formó como física, obtuvo un doctorado en ingeniería energética y pronto dio el salto a la arena pública con un enfoque distinto. Uno donde la ciencia, la lógica y el bien común se entrelazaban. Durante su paso por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, consolidó una imagen de firmeza y disciplina. No era una oradora carismática, pero sí una líder meticulosa. Su estilo contrastaba con el de muchos políticos tradicionales. Hablaba con datos, evitaba estridencias y se alejaba de los gestos populistas. Eso le ganó respeto y, para algunos sectores, también reservas.
pero cuando fue elegida presidenta, lo hizo con una legitimidad aplastante, una mayoría de votos que representaba la voluntad de cambio. Su llegada al poder marcó un antes y un después. No solo por ser la primera mujer en ocupar la presidencia, sino por su perfil único. En un país profundamente católico, Sheinbaum se convirtió en símbolo de pluralidad religiosa. Nunca ocultó su origen judío, pero tampoco lo usó como bandera. Siempre defendió el carácter laico del Estado mexicano, sin caer en confrontaciones innecesarias. En sus primeros discursos, habló de unidad, inclusión y respeto mutuo. Su gabinete reflejaba esa visión, diverso, técnico, con paridad de género y representación de múltiples corrientes ideológicas. Fue en ese contexto de apertura y diálogo que surgió la invitación al Papa León XIV. Para muchos fue una jugada estratégica y simbólica. No era solo una cuestión de cortesía institucional. Era una señal clara de que su gobierno, aunque guiado por la razón y la técnica, no ignoraba la fe del pueblo. Era también una forma de tender puentes con una figura influyente para millones de mexicanos. Un gesto de respeto hacia la espiritualidad colectiva, sin renunciar a los principios de la República. El equipo presidencial preparó la invitación con cuidado. Se redactó con diplomacia y calidez. Se envió a través de los canales oficiales, acompañada de mensajes personales y detalles sobre los posibles temas a tratar. No se trataba de una reunión pública ni protocolaria. Era un encuentro privado, íntimo, para dialogar sobre el papel de la espiritualidad, la ética y los valores humanos en el México del futuro. La expectativa era positiva. En la residencia presidencial se confiaba en una respuesta afirmativa. Todo indicaba que Roma respondería con apertura. El anuncio de la invitación no fue difundido ampliamente. Fue una operación discreta, pensada para consolidar relaciones sin buscar reflectores. Por eso, cuando llegó la respuesta del Vaticano y se hizo pública de forma repentina, el golpe fue doble. No solo era una negativa inesperada, sino que revelaba que algo en la esencia de esa propuesta no había sido bien recibido. El gobierno no emitió comentarios inmediatos, se mantenía el silencio diplomático. Pero dentro del círculo cercano a la presidenta, comenzaron a surgir preguntas difíciles. ¿Qué parte del gesto había fallado? ¿Por qué el Papa se negó a abrir esa puerta? Mientras en México la invitación se preparaba con cuidado y se enviaba con mesura, en Roma ya comenzaban a agitarse las aguas. El documento llegó al Palacio Apostólico acompañado de notas diplomáticas que subrayaban el carácter privado del encuentro. El destinatario, Su Santidad el Papa León XIV. El mensaje era claro, respetuoso, bien estructurado. Y sin embargo, algo en él activó un mecanismo silencioso en los pasillos más discretos de la Santa Sede. León XIV, elegido hace poco más de un año tras la renuncia de su predecesor por motivos de salud, era un hombre reservado, profundamente doctrinal. Nacido en Nápoles, formado en filosofía y teología, había dedicado gran parte de su vida pastoral a proteger la esencia más espiritual del catolicismo frente a lo que él consideraba una modernidad diluyente. No era un papa mediático, ni dado a los gestos espectaculares. Su estilo era introspectivo, reflexivo, anclado en la tradición. Para el Vaticano, cada invitación presidencial se analiza con extremo cuidado. No basta con la cortesía institucional. Hay factores simbólicos, teológicos y geopolíticos que pesan más que las formas. En este caso, la misiva desde México fue recibida con interés, pero también con reservas. La figura de Sheinbaum, aunque respetada por su liderazgo firme, no era vista en todos los círculos vaticanos con simpatía automática. Su perfil laico, su enfoque científico y su origen judío, sin que eso representara un obstáculo en sí mismo, pero sí un punto de observación, generaban un debate interno complejo. El primer paso fue remitir la invitación al Consejo de Estado del Vaticano, órgano encargado de asesorar al Papa en asuntos diplomáticos. Ahí se desató una discusión mesurada pero intensa.
Algunos cardenales vieron en el gesto una oportunidad de acercamiento con América Latina, región históricamente católica, pero cada vez más secularizada. Otros más conservadores advirtieron que aceptar esa visita podría interpretarse como una validación implícita de visiones políticas que contradecían algunos pilares morales de la Iglesia. En paralelo, los asesores del Santo Padre comenzaron a revisar antecedentes, informes de nuncios apostólicos, declaraciones públicas de la presidenta y análisis de su propuesta ideológica. Todo formaba parte del expediente. En esa fase, la figura de León XIV cobró aún más relevancia. No era un hombre que actuara por impulso. Cada palabra suya pasaba por un filtro espiritual exigente. Cada gesto público era precedido por horas de oración y discernimiento. Aunque no se expresaba en público con frecuencia, dentro del Vaticano ya era conocido por sus posturas firmes respecto al rol de la Iglesia en el mundo moderno. Para él, el diálogo con los líderes globales debía estar orientado no solo al respeto mutuo, sino a la reafirmación de principios eternos. Por eso no bastaba con la cortesía ni con la oportunidad política. Tenía que haber una afinidad espiritual, una resonancia profunda con la misión apostólica. El Papa leyó la carta en silencio. La sostuvo en sus manos unos minutos. Luego la dejó sobre su escritorio sin pronunciar palabra. No fue desdén. Fue discernimiento. Sabía que estaba ante una decisión que marcaría un precedente. Y mientras el mundo no lo sabía aún, en los muros sagrados del Vaticano comenzaba a gestarse una respuesta que sacudiría a México entero. El Papa León XIV no respondió de inmediato. No lo hacía nunca. Su estilo era pausado, casi monástico. Prefería el silencio a la prisa, la contemplación a la reacción. En el Vaticano eso era bien sabido, pero en esta ocasión el tiempo comenzó a volverse espeso. La invitación de la presidenta mexicana seguía sobre su escritorio intacta. No era olvido, era peso, y cada día que pasaba sin respuesta, el ambiente en los corredores vaticanos se volvía más denso. Los cardenales más cercanos al Santo Padre sabían que se avecinaba una decisión delicada. El Papa los convocó a puertas cerradas. No para votar, no para decidir en su lugar, solo para escuchar. Quería oír las voces de quienes habían servido a la Iglesia en diversos rincones del mundo. El debate fue respetuoso, pero no carente de tensión. Algunos insistieron en que la neutralidad diplomática debía prevalecer, que rechazar una invitación presidencial, especialmente de un país tan católico como México, podía ser interpretado como una ruptura innecesaria. Otros, con una postura más doctrinal, insistían en que aceptar significaría avalar implícitamente un proyecto político que, según ellos, relativizaba principios esenciales de la fe. Se habló de laicismo, de la defensa de la vida, de los valores familiares, de la libertad religiosa. Se revisaron discursos, leyes y símbolos. Todo era puesto sobre la mesa. Incluso la historia personal de Claudia Sheinbaum fue analizada con detalle. Su honestidad, su disciplina, su origen no católico, su enfoque científico. Nada fue ignorado, nada fue resuelto a la ligera. Durante ese mismo periodo, desde América Latina comenzaron a llegar señales de presión. Algunas conferencias episcopales veían con buenos ojos el gesto de acercamiento de la presidenta mexicana. Consideraban que el diálogo era un camino hacia la paz y el entendimiento. Pero también hubo voces más severas. Líderes religiosos de otras regiones advirtieron sobre el riesgo de desdibujar la identidad espiritual de la Iglesia por razones políticas. El Papa escuchaba, asentía, tomaba notas, pero no hablaba. Solo al final del tercer día de deliberaciones pidió estar solo. Cerró las puertas de su estudio y permaneció en oración durante horas. Nadie supo con certeza lo que ocurrió en ese tiempo, pero al salir, llamó a su secretario personal y dictó una respuesta clara. No aceptaría la invitación. No hubo emoción en su voz, solo convicción. No explicó motivos. Solo pidió que el mensaje fuera redactado con respeto, brevedad y firmeza.
A su entender, la decisión no requería justificación pública. El silencio, pensaba, a veces es más elocuente que 1000 palabras. La carta fue escrita en latín y traducida cuidadosamente al español. El Vaticano cuidó cada palabra, cada giro, para no abrir heridas innecesarias. Pero la negativa era indiscutible. No se trataba de una postergación, ni de una excusa diplomática. Era una decisión pensada, orada, asumida. Cuando el documento fue sellado y enviado a la Nunciatura Apostólica en México, quienes lo leyeron supieron de inmediato que esa hoja, sencilla y solemne, iba a cambiar algo profundo. No era un simple no, era un eco del alma más íntima de la Iglesia, pronunciado desde lo alto del trono de Pedro. El comunicado llegó a la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de México en un sobre blanco, sin adornos, con el sello del Estado Vaticano estampado en cera roja. Fue entregado por vía diplomática, con discreción, pero no tardó en filtrarse. Bastaron unas horas para que el contenido circulara entre periodistas acreditados, analistas políticos y miembros del gobierno. La reacción fue inmediata y explosiva. El texto era breve, no contenía calificativos ni razones detalladas. Decía en sustancia que su santidad agradecía la invitación de la excelentísima señora presidenta de los Estados Unidos mexicanos, pero que, tras cuidadosa consideración y oración, había decidido no aceptar el encuentro privado solicitado. Añadía que el Papa rezaba por el pueblo mexicano y que deseaba paz y prosperidad para su nación. Ese fue todo el mensaje. Y sin embargo, en su brevedad estaba contenida una bomba. No era la negativa lo que más sorprendía, sino el contexto. ¿Por qué hacerlo público? ¿Por qué no manejarlo en privado? ¿Por qué usar un lenguaje tan distante? Las preguntas surgieron como relámpagos en medio de una tormenta mediática. Los medios, acostumbrados a leer entre líneas, comenzaron a especular. ¿Era un rechazo a la presidenta? ¿Una forma de marcar límites ideológicos? ¿Un mensaje más amplio al continente? En los noticiarios los conductores no ocultaban su desconcierto. Algunos pedían cautela, otros hablaban de humillación diplomática. En las redes sociales, el documento se volvió viral en cuestión de minutos. Hashtags como Papa rechaza, Sheinbaum y el Vaticano y mensaje desde Roma escalaron hasta los primeros lugares de tendencia. En menos de 24 horas, México entero estaba debatiendo lo que había pasado. Desde Palacio Nacional no se emitió respuesta inmediata. El silencio era parte de la estrategia. Pero dentro del círculo político, las interpretaciones se multiplicaban. Algunos veían el gesto como una afrenta, otros lo tomaban como una señal de independencia institucional. Lo cierto es que ningún gobierno mexicano en las últimas décadas había enfrentado una negativa tan explícita desde Roma. Y lo más intrigante era el tono. No hubo frialdad, pero sí una distancia palpable. No se ofreció una reprogramación, no se propuso un futuro acercamiento, solo una bendición general y un cierre diplomático. Ese vacío generó más ruido que el texto mismo. Los analistas comenzaron a diseccionar palabra por palabra. Tras cuidadosa oración, significaba que hubo conflicto interno, un dilema moral, una diferencia doctrinal. En la calle, la ciudadanía también reaccionó. Muchos mexicanos de fuerte tradición católica se sintieron confundidos. ¿Era una falta de respeto hacia su país o simplemente un acto de coherencia por parte del líder religioso? Las opiniones se dividieron, pero algo era claro. Este comunicado no pasaría desapercibido. Había herido el orgullo nacional y encendido una conversación que iba mucho más allá de la diplomacia. Mientras tanto, en Roma el Vaticano no emitía más comentarios. El comunicado se consideraba oficial, definitivo y cerrado. Pero el eco de sus palabras seguía creciendo. Como una piedra lanzada a un lago sereno, las ondas comenzaban a expandirse, tocando corazones, ideologías y convicciones. Y el país, aún sin comprender del todo, intuía que esto no era solo un episodio. Era el inicio de una grieta más profunda.
El impacto del comunicado no tardó en hacer efecto profundo. México, país de contrastes, devoto en sus raíces y cada vez más plural en sus convicciones, se partió en opiniones encontradas. La sociedad comenzó a debatir con intensidad no solo el contenido del mensaje papal, sino lo que simbolizaba. En programas de radio, mesas de análisis, redes sociales y hasta en conversaciones familiares, la pregunta era la misma: ¿por qué el Papa nos dijo que no? Los primeros en pronunciarse fueron los líderes religiosos del país. El arzobispo primado de México pidió respeto y mesura. Aseguró que la Iglesia no había roto lazos con el Estado y que el Papa, en su sabiduría, había actuado según principios que debían ser comprendidos desde la fe. Pero sus palabras no lograron calmar los ánimos. Varios obispos de provincias se mostraron más directos. Hablaron de una oportunidad perdida para el diálogo, de una decisión que, aunque respetable, generaba dolor en una nación profundamente católica. Los periodistas especializados en temas religiosos y diplomáticos intentaron ofrecer contexto. Explicaron que el Vaticano es un Estado soberano, que el Papa no actúa por capricho, que las decisiones se meditan. Pero el tono del análisis variaba según la trinchera ideológica. Mientras algunos defendían la postura vaticana como coherente con la doctrina, otros la veían como una señal de intolerancia o incluso de prejuicio. En el ámbito político, la reacción fue más contenida. Diputados y senadores de distintas bancadas dieron opiniones divergentes. Algunos oficialistas criticaron lo que consideraron una actitud fría hacia una presidenta electa con amplio respaldo popular. Otros, más conservadores, elogiaron la decisión del Papa como una afirmación de principios. Hubo quienes, desde la neutralidad, pidieron evitar que el suceso se convirtiera en un campo de batalla ideológico. Pero el verdadero termómetro estaba en las calles. Para millones de mexicanos, creyentes o no, el gesto del Papa fue interpretado de formas muy distintas. Unos lo vivieron como una decepción profunda, casi una traición espiritual. Sentían que su país había sido desairado sin razón. Otros lo entendieron como una reafirmación de la distancia necesaria entre la fe y el poder. Y también hubo quienes lo celebraron como un acto de dignidad, una defensa de la autonomía eclesial ante la política. En templos y parroquias, las misas comenzaron a llenarse de fieles en busca de orientación. Algunos sacerdotes ofrecieron homilías enfocadas en la prudencia y la oración por la unidad. Otros, sin mencionarlo directamente, deslizaban reflexiones sobre la importancia de mantener la fe más allá de los gestos públicos. La tensión, aunque contenida, era palpable. A nivel social, el caso reavivó debates antiguos. ¿Debe la religión influir en la política? ¿Hasta qué punto es válida la neutralidad del Estado? ¿El origen religioso de un gobernante afecta la relación con el Vaticano? Las preguntas no encontraban respuestas unánimes. Pero lo cierto era que el episodio había abierto una herida simbólica en la relación entre el México moderno y su tradición católica. Y mientras el país buscaba comprender, la figura de la presidenta permanecía en silencio. El momento exigía cautela, pero también urgía una respuesta. Porque lo que estaba en juego ya no era solo una reunión cancelada, sino la imagen misma del poder, la fe y la nación. En los días posteriores al escándalo, el Vaticano guardó absoluto silencio. No hubo aclaraciones, ni nuevas declaraciones, ni siquiera comentarios extraoficiales. Para la Santa Sede el comunicado era suficiente. La decisión estaba tomada y no sería discutida públicamente. Ese silencio, que algunos interpretaban como prudente, se convirtió en un vacío que alimentó aún más la especulación. En México, por el contrario, la efervescencia no disminuía. El pueblo comenzó a alzar la voz. Las redes sociales se volvieron foros de debate incesante. Grupos católicos tradicionales defendían al Papa con fervor, asegurando que había actuado conforme a su conciencia y al bien espiritual de la Iglesia. Pero muchos feligreses comunes expresaban desconcierto. No entendían
por qué un gesto de respeto y acercamiento por parte de la presidenta había sido rechazado con tal frialdad. Ese descontento fue ganando espacio en la esfera pública. En distintas ciudades comenzaron a organizarse manifestaciones pacíficas frente a parroquias, catedrales y centros comunitarios. No eran actos de protesta violenta ni reclamos contra la fe. Eran expresiones ciudadanas de asombro, dolor y deseo de ser escuchados. Carteles con frases como «México también es iglesia» o «Queremos diálogo, no distancia» comenzaron a multiplicarse. Frente a estos actos, la jerarquía eclesiástica mexicana optó por la cautela. Algunos obispos salieron a decir que comprendían el sentimiento del pueblo, pero que las decisiones del Santo Padre debían ser respetadas como fruto de discernimiento espiritual. Aún así, las tensiones se mantenían. Había un desfase claro entre la postura oficial y el sentir popular. Y eso, en un país donde la religiosidad ha sido históricamente un elemento de cohesión, generaba una inquietud creciente. En paralelo, comenzaron a circular versiones no confirmadas desde el interior del Vaticano. Se hablaba de tensiones internas, de divisiones en el colegio cardenalicio respecto a la política latinoamericana, de sectores que presionaban al Papa para adoptar una postura más crítica frente a los gobiernos progresistas. Nada de eso fue confirmado, pero bastaba con que existiera la sospecha para que el clima se volviera aún más volátil. También empezaron a aparecer voces desde la academia, desde el periodismo independiente y desde sectores laicos de la sociedad civil. Señalaban que lo ocurrido no solo era un desencuentro entre dos figuras, sino una oportunidad para repensar el papel de las instituciones religiosas en las democracias modernas. ¿Es el Vaticano un actor político además de espiritual? ¿Debe un Estado laico buscar aprobación moral de una autoridad eclesial? ¿Hasta dónde llega el respeto mutuo sin perder autonomía? A medida que esas preguntas se expandían, también crecía el deseo de una respuesta más clara. No solo del Vaticano, que ya había hablado con su silencio, sino de las propias autoridades mexicanas. Pero por ahora, el gobierno se mantenía en una estrategia de contención. Y mientras tanto, era el pueblo el que marcaba el pulso. En plazas, universidades, foros digitales y parroquias, la voz popular se hacía sentir. No era un rechazo a la fe, ni una exigencia de disculpas. Era algo más profundo, una necesidad de reconocimiento, de no ser vistos como indignos de un diálogo, porque para millones de mexicanos, la fe no se cancela con un comunicado. Se vive, se defiende y también se cuestiona, cuando es necesario. Cuando el escándalo comenzaba a asentarse en el flujo noticioso, una filtración cambió el rumbo del debate. Un documento interno, presuntamente originado en la Secretaría de Estado del Vaticano, apareció en manos de un medio europeo de prestigio. Aunque no estaba firmado por el Papa, llevaba referencias claras a las discusiones que se habían dado en la Santa Sede sobre la invitación de la presidenta Sheinbaum. Su contenido no era explosivo por lo que decía explícitamente, sino por lo que insinuaba con firmeza. Según ese informe, una de las preocupaciones centrales en Roma no era únicamente el perfil ideológico de la presidenta, sino la transformación sociocultural que representa. Se hablaba de una nueva era política en América Latina, marcada por gobiernos que promueven una visión más secularizada del Estado, en la que las creencias religiosas pierden influencia en la esfera pública. El documento señalaba que ciertos liderazgos, aunque democráticos y populares, representaban una amenaza indirecta a la espiritualidad del pueblo. Esa frase bastó para encender una nueva polémica. ¿Acaso el Vaticano consideraba que una mujer presidenta, científica, de origen judío y defensora de un Estado laico, era una amenaza? Los analistas más conservadores aseguraban que no se trataba de discriminación, sino de protección doctrinal. Pero para muchos intelectuales y activistas, el lenguaje del informe tenía ecos de exclusión disfrazada de teología. Más aún, el documento revelaba que al interior del Vaticano había divisiones. Mientras algunos sectores impulsaban una postura más conciliadora,
Con los cambios sociopolíticos de América Latina, otros temían que abrir demasiado la puerta significara diluir la autoridad espiritual de la Iglesia. Esa tensión interna no era nueva, pero el caso mexicano la había expuesto con crudeza. Algunos cardenales, según el mismo texto, habrían advertido que aceptar la invitación de Sheinbaum podría sentar un precedente para futuros encuentros con gobiernos no alineados con la moral cristiana tradicional. No se especificaban nombres, pero el mensaje era claro. El Vaticano estaba evaluando no solo una invitación, sino el rumbo ideológico de un continente entero. Estas revelaciones reavivaron la discusión pública. Líderes sociales comenzaron a cuestionar si el Vaticano estaba actuando como un agente político más, con una agenda conservadora que interfería en los asuntos soberanos de los países latinoamericanos. Se recordó el papel histórico de la Iglesia en momentos clave de la historia de la región, y se volvió a discutir si esa influencia debía mantenerse o transformarse. En México, la filtración cayó como un rayo. Para quienes ya se sentían agraviados por la negativa papal, este nuevo elemento confirmaba que había algo más profundo que una simple decisión diplomática. No era solo un no a la presidenta, era un juicio implícito sobre la dirección que tomaba la sociedad mexicana. Y eso, para muchos, era inaceptable. Así, lo que comenzó como una negativa formal se convertía ahora en una discusión sobre identidad, espiritualidad, soberanía y poder. Los sectores más progresistas del país comenzaron a exigir una postura firme del gobierno. Querían claridad, dignidad y una respuesta que reflejara la voz de millones de ciudadanos, porque lo que se estaba disputando no era una audiencia privada, sino el derecho a existir con libertad, sin ser medidos por la vara de una moral ajena. El silencio presidencial no podía extenderse más. La presión social, las manifestaciones, los comentarios internacionales y la creciente polarización en México exigían una respuesta clara. El país entero aguardaba. Y finalmente, tras varios días de expectación, Claudia Sheinbaum apareció frente a los micrófonos. Su semblante era sereno pero firme. No había rabia en su voz, tampoco sumisión. Hablaba con la convicción de quien entiende el peso del momento histórico. Inició su mensaje agradeciendo a los mexicanos por su madurez cívica y por expresar sus convicciones con respeto. Reconoció el valor de la fe católica en la vida de millones y reiteró su aprecio por todas las expresiones espirituales que enriquecen la identidad del país. México es un país profundamente religioso, dijo, pero también es un país libre, plural y laico. Esa es nuestra fortaleza, no una debilidad. En un tono mesurado, evitó confrontar directamente al Vaticano. No buscaba escalar el conflicto, pero tampoco lo minimizaba. Lamentamos la decisión del Vaticano de rechazar una invitación hecha con respeto, apertura y afecto por parte del pueblo mexicano. Pero también entendemos que cada institución tiene su lógica y sus tiempos. México no condiciona su dignidad a la aprobación de ninguna potencia espiritual ni temporal. Luego, dio un giro que pocos anticipaban. Habló de unidad, de cómo este episodio podía convertirse en una oportunidad para reafirmar los valores que unen a los mexicanos más allá de sus diferencias. Citó el artículo 24 de la Constitución, que garantiza la libertad de creencias. Recordó la historia de lucha por un Estado laico que respete a todas las religiones sin privilegiar a ninguna. No hay contradicción entre tener fe y vivir en una república laica. Lo contrario sería renunciar a la esencia misma de nuestra democracia. El momento más emotivo llegó cuando se refirió a su historia personal. Con voz pausada, compartió cómo su familia había sido acogida por México en tiempos de persecución, cómo su fe en la ciencia, en la justicia social y en la convivencia pacífica se había forjado en los valores de inclusión. No nací católica, pero nací mexicana, y eso me basta para amar a este país y servirlo con todo mi corazón. La respuesta fue recibida con respeto en casi todos los sectores.
Incluso críticos habituales del gobierno reconocieron el equilibrio del discurso, evitó el enfrentamiento, pero no eludió el tema. No se disculpó por haber extendido la invitación, pero tampoco la usó como arma política. Era una respuesta de estadista. Al término del mensaje, las redes se llenaron de mensajes de apoyo. La ciudadanía sintió que, más allá del protocolo y la política, se estaba hablando con el alma del país. Un alma que no se somete, pero que tampoco odia, que defiende sus convicciones sin renunciar a la paz. Ese día, algo cambió en la narrativa. Por primera vez desde el inicio del escándalo, el centro del debate dejó de ser el Vaticano y pasó a ser México, su dignidad, su identidad y su futuro. Y aunque las heridas no estaban cerradas, al menos se había trazado un camino. Uno que no dependía de ninguna respuesta exterior, sino del valor de mirar hacia adentro. Con el eco de las palabras presidenciales aún resonando en el país, México comenzó a hacer lo que mejor sabe: reconstruirse desde la adversidad. Lo que inicialmente fue percibido como un rechazo hiriente, se transformó en un punto de inflexión colectivo. Porque más allá del Papa, más allá de la presidenta, lo que quedó sobre la mesa fue una verdad ineludible. El alma mexicana es diversa, compleja y profundamente digna. En los días que siguieron, se sucedieron múltiples gestos simbólicos. Comunidades de distintas religiones organizaron encuentros de diálogo interreligioso, reafirmando su compromiso con la convivencia pacífica. Líderes indígenas, judíos, evangélicos, católicos y musulmanes se unieron en foros abiertos, donde el respeto mutuo fue el protagonista. México no era una sola voz, pero sí un solo corazón. La discusión sobre el papel de la religión en la vida pública se enriqueció. En las universidades, los medios y las organizaciones civiles se debatió con más profundidad que nunca. Se escucharon posturas críticas y defensas firmes de la fe, pero casi siempre desde la altura del argumento, no del prejuicio. El país, sin pretenderlo, se embarcó en una introspección masiva sobre sus valores fundamentales, y el Vaticano, aunque no emitió nuevos comunicados, sintió el impacto. Algunos observadores internacionales señalaron que Roma, a pesar de su silencio, estaba prestando atención, porque México no respondió con ira ni sometimiento, sino con altura, con el tipo de dignidad que no humilla ni se humilla. Y eso, incluso en la diplomacia más cerrada, deja huella. Con el paso del tiempo, el gesto del Papa León XIV ya no fue visto solo como una negativa. Fue interpretado como un catalizador, una oportunidad inesperada para que México reafirmara su autonomía espiritual y política, un recordatorio de que el respeto se construye en ambas direcciones. Claudia Sheinbaum, por su parte, consolidó con esa respuesta un perfil de liderazgo que no depende del aplauso externo. Su capacidad para transformar una crisis simbólica en un momento de unión nacional fue reconocida incluso por voces críticas. Mostró que la fortaleza no reside en el enfrentamiento, sino en la coherencia. Y con eso, ganó autoridad moral en un escenario que pocos dominan, el de la sensibilidad cultural profunda. Hoy, cuando se recuerda aquel episodio, no se habla solo de una carta ni de un rechazo. Se habla de un país que decidió no doblarse ni atacar, de un pueblo que encontró en su pluralidad un motivo de orgullo, de un gobierno que respondió con templanza y firmeza, y de una sociedad que no dejó que una voz externa definiera su esencia. Y si esta historia te hizo reflexionar, si te pareció importante conocer este capítulo poco contado de nuestra historia reciente, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal. Aquí desentrañamos lo que otros apenas mencionan. Analizamos con profundidad, pero sin perder el alma. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y si quieres seguir explorando los eventos que han marcado el rumbo de México y del mundo, haz clic ahora mismo en el video que aparece en pantalla. La historia sigue, y nosotros la contamos con verdad, con contexto y con respeto.